Don Oscar Cerqueira, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jochi. Mucho gusto. Gracias por haberte comunicado por este medio. El placer, es un placer acá tenerte en el canal. Y bueno, vamos a adentrarnos dentro del mundo de lo que son las cámaras hiperbáricas. Entiendo que sos un experto en la materia y que sos de las personas más formadas en el país. Tengo muchos años de ejercicio médico profesional, casi 42, y en el área médico hiperbárica que tengo desarrollo específicamente en esta actividad ya hace más de 30 años. Estoy formado hoy en día, soy uno de los únicos médicos a cargo de un servicio médico hiperbárico. Sí, puntualmente Hiperbaires es un servicio de medicina subacuática hiperbárica. Esta especialidad son las dos ramas que tiene Jochi. Una rama es la parte de medicina subacuática, en la cual ahí se estudian y se evalúan todos los perfiles de la población de usos civiles, tanto sea deportivos como comerciales, y los que son dependientes de las distintas fuerzas e instituciones. Ejemplo, Prefectura Naval Argentina, una de ellas, la Armada Argentina también, yo en particular, este, y es parte del aval que digamos me da como hoy ser uno de los referentes en el país eh, con mayor nivel de preparación es eso. Yo fui jefe del Servicio de Medicina Hiperbárica de la Prefectura Naval Argentina, me desarrollé hasta que me retiré en el año 2016. Y Hiperbaires, que es este servicio médico privado, tiene muchos años ya en el mercado y eso es lo que puntualmente desarrollo como actividad médica en la asistencia de todo tipo de pacientes. En algún momento cuando pactamos esta charla, me dijiste, me preguntaste cómo es que se inicia el tema de la actividad médico hiperbárica. ¿Es así? Correcto. Bien. Tenemos que hacer un poquito de historia, Jochi. Año 1976, la Argentina estaba en una situación muy particular, todos los argentinos en particular, acuérdate que fue el inicio del proceso. Eh, ¿Qué tiene que ver el proceso con nosotros en esta parte? Y bueno, ya puntualmente Estados Unidos en esos momentos ya había empezado con las primeras intenciones de hacer el desarrollo de exploración, ¿sí?, de toda la plataforma del Atlántico. Eh, Vos como yo sabemos que los americanos del norte, mal llamados gringos, son muy previsores, o sea, ellos organizan, digamos, se organizan en lo que respecta a todas sus estrategias y puntualmente expansionistas, por así decirlo, se organizan con tiempo. Bueno, en esos años, cuando empezaron con la intención de hacer la exploración de la plataforma submarina, este, tanto la Armada Brasilera como la Armada Nacional recibió todo el equipamiento de apoyatura, equipamiento hiperbárico de apoyatura en la costa, tanto sea de todo el litoral atlántico de nuestro hermano país de Brasil como el nuestro. Nosotros en particular lo recibimos en la base naval de Mar del Plata, donde actualmente se sigue desempeñando la Escuela Nacional de Buceo, ¿sí?, donde se forman los buzos, tanto sea digamos, para inmersiones de intervención y hasta inmersiones de saturación. ¿Qué es el buceo de saturación? Bueno, es el buceo de máxima profundidad que actualmente en el país se está desarrollando, lo desarrollan empresas privadas, y son buceos que puntualmente se manejan con permanencias a profundidades que la única forma de desarrollarlo, mejor dicho, bajo el principio de la saturación. Es un capítulo aparte que, bueno, no es digamos, el tema de hoy día. Que nos quedemos con esta información es suficiente. Bien, a partir de ese año yo inicié mis estudios
en el 77, en el 83 ya había finalizado y ya tenía la intención de desarrollarme en el área específicamente hiperbárica. Yo ya era buzo, ya digamos, de inicio fui muchos años y gracias a que pude desarrollar la actividad con la que me permitió bancarme todos los estudios como médico. Fui guardavidas de la Cruz Roja Argentina, desarrollé actividades hasta el año 90 y gracias a este ingreso y a este desarrollo de esta actividad desde el año 77 al 90 inclusive, bueno, con eso tenía la condición de médico, seguía con las dos profesiones y yo intenté en el año 83 ver la posibilidad de formación en el país. La formación en el país, en el área específicamente hiperbárica, en esos momentos estaba a cargo de la Armada Argentina. Yo no tenía otra posibilidad que no sea asimilarme a la institución sin tener la seguridad de poder desarrollar la actividad, porque una vez que ingresas a la Armada te destina acorde a las necesidades operativas que la misma tenga. Bueno, yo ya siendo médico en esos momentos no tenía la seguridad de que me formase en el área, por consiguiente, lamentablemente, el ofrecimiento que tuve por parte de la Armada de asimilarme, pero con un contrato de exclusividad de los primeros 4 años, no lo quise hacer y bueno, fue por eso que busqué otras opciones. Eh, Del 83 al 90 desarrollé actividades específicamente en el área de emergentología y bueno, a partir de ese año del 90 busqué opciones específicamente en lo que quería hacer, que era esto. Tal es así que bueno, buscando y participando en relación a tanto sea en la institución como a nivel privado, pude buscar una formación médico-académica en la Universidad de Barcelona, de donde soy egresado. Ahí hice en conjunto, en esos momentos, con un amigo personal y un profesional que hoy lamentablemente no está en actividad, es un profesional civil. En conjunto desarrollamos la actividad médico-hiperbárica en relación a la universidad, primero con un posgrado, a posteriori después con una maestría. Y en el momento que me asimilé por invitación de la Prefectura Naval Argentina, me asimilé a la institución, ahí ya con la especialidad ya terminada pude desarrollar todos los años de actividad. La actividad médico-hiperbárica no está ajena a la actividad médico-subacuática. O sea, un médico hiperbárico que se diga como tal, si no tiene capacitación médico subacuática, puede cometer muchos errores en lo que respecta a tanto sea a perfilar, este, digamos, posibles tratamientos desde el punto de vista hiperbárico. Yo sé, Cochi, en esto acompañame, vos también me dijiste en algún momento que querías hablar un poquitito en relación a las indicaciones. Sí, es correcto. Quería, primero, digamos, para que la gente sepa, ¿en qué lo puede beneficiar digamos, la medicina hiperbárica a través de sus cámaras, ¿no? Porque entiendo que la medicina hiperbárica básicamente son estas cámaras hiperbáricas. Entonces, Bien, ahí es muy buena tu pregunta, Jochi, muy buena tu pregunta y está muy bien que la aclaremos. Hoy, ciertamente, en nuestro país estamos, cuando te contesto esta parte histórica que yo, digamos, cuando tengo la oportunidad de dar una conferencia, como ya hemos dado varias, tanto yo como otros integrantes digamos, de la Red Nacional de Cámaras Hiperbáricas y de la Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica, que es la única entidad con personería jurídica que puntualmente avala a esta profesión dentro del país. Eh, los médicos hiperbáricos tenemos que tener una formación médico-académica que lamentablemente en nuestro país, al día de la fecha y bajo muchos intentos por parte de nuestra sociedad científica, médico-científica, no se ha logrado de que las universidades privadas o estatales dicten esta profesión. Fíjate qué ironía, ¿no? Yo soy médico hiperbárico, pero el Ministerio de Salud de la Nación no tiene el programa asimilado, y por consiguiente el Ministerio de Educación de la Nación tampoco tiene, digamos, los parámetros de un programa de estudio como para poder formar en las universidades más médicos hiperbáricos. Existen en las distintas especialidades,
existen distintos capítulos que uno después en la condición de médico en su posgrado, o también a veces en la parte de pregrado, ya empieza a tener formación. Bueno, nosotros carecemos de esa información. Es por eso que hoy, lamentablemente, la población tiene que tener mucho cuidado y asesorarse bien y buscar bien referentes acerca que estén. Nosotros en la Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica tiene un registro de médicos que están registrados y avalados en su formación médica profesional, específicamente en el área hiperbárica. Entonces, si estos colegas no se encuentran dentro de estos registros, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque yo siempre doy un ejemplo a mis pacientes. Como existieron los lotoquis en el área médico-estética, sí, lamentablemente tenemos muchos lotoquis también en el área hiperbárica. Por eso se tienen que asesorar, tienen que tener mucho cuidado dónde se meten y hacer qué tipo de tratamientos. Vamos a la parte de tu pregunta que vos me hiciste. ¿En cuál es el beneficio? Mira, un tratamiento hiperbárico bien aplicado, sí, el beneficio que se tiene es, voy a utilizar términos que si no son claros para vos, decímelo y puntualmente buscamos la forma de que se entiendan claramente. Nosotros estamos respirando dentro de una atmósfera de presión. El componente aire es un gas que tiene 21% solamente de presencia de oxígeno, 78% de un gas inerte, que es el nitrógeno, y hay un porcentaje aproximadamente de un 1% que es de gases raros, que generalmente ahí es donde se alojan los gases contaminantes. Si yo te digo que vamos a hacer una cifra para un consumo medio normal, ejemplo, ¿cuánto pesás y cuánto medís vos, Jochi, aproximadamente? ¿Tu estatura de cuánto es? ¿Unos 70, unos 74? ¿Pesarás 70, 80 kilos aproximadamente? Sí, aprox. Bueno, de ahí sacamos un índice de masa corporal, que siendo un índice en masa corporal, que es un tema médico y nos da un rango de seguridad, sabemos que puntualmente nosotros podemos tener un promedio de un consumo de aire de 20 litros por minuto. Hagamos matemáticas simples ahora. Si yo consumo en un minuto 20 litros, en 60 minutos voy a consumir 1200. ¿Ok? Hasta ahí. Correcto. Bien. Si 1200 litros, que es el volumen de un gas, este gas aire, que es el que yo respiro, es lo que asimilo, el 21% de ese gas, de esa masa gaseosa que yo asimilo, es lo que es el oxígeno, que es la dosis vital que nosotros puntualmente recibimos en una hora, y lo estamos recibiendo ahora, tanto vos como yo, que estamos compartiendo este diálogo. ¿Qué significa esto? Que con 252 litros puntualmente, que es la dosis exacta para un consumo de 20 litros, yo desempeño todas mis funciones fisiológicas. Ahora estoy atento contigo, hablando, y vos me estás escuchando. Eso me da lugar a que a nivel corporal, si hacemos una medición, hoy hay oxímetros que son digitales, te los voy a mostrar porque tengo uno casualmente acá en el cajón, que son los que yo habitualmente les muestro a mis pacientes. ¿Sí? Acá lo tenés. Estos oxímetros, ¿sí? Se utilizan tanto sea en cualquier medición, en cualquier guardia que caigas hoy, te van a tomar saturación de oxígeno, ¿sí? Que tiene una escala, ¿sí? Lo voy a prender para que lo veamos en conjunto, ¿sí? Acá está prendido, yo ahora voy a poner el dedito, ¿sí? Y ahí llegás a ver el dato de lo que mide, en estos momentos está midiendo un porcentaje y está midiendo una frecuencia. ¿Se llega a ver? 97, 98. Bien, esa es la saturación que yo tengo en mi piel, en mi sangre en estos momentos, que es la saturación de oxígeno que me da respirar esta mezcla gaseosa que es el aire. Saco esto para seguir con la explicación. Lo que vos me dices, por otro lado, es la frecuencia cardíaca. Bien, con este dato que puntualmente te acabo de aportar, eso es lo que da los valores oximétricos, insisto, respirando esta mezcla gaseosa que es aire. ¿Qué pasa si yo te pongo a vos o me pongo yo en estos momentos dentro de un recinto hiperbárico y cambio la presión atmosférica? ¿Sí? Si yo a una atmósfera respiro 20 litros, a 2 atmósferas voy a respirar 40. ¿Ok?
Y si estoy a 2,5 atmósferas, ¿cuánto voy a respirar? Voy a respirar 50, o sea, la mitad de consumo de lo que yo respiro en una atmósfera. Esto es lo que nosotros simulamos dentro de los recintos que llamamos cámaras hiperbáricas, una presión atmosférica distinta a la que estamos actualmente, habitualmente, y donde vivimos. Pero ¿qué pasa dentro de ese recinto? ¿Qué es lo que yo hago? Si yo tengo que tratar a un paciente acorde a la patología que tenga, ¿sí? Tengo que tratarlo en base a un protocolo muy específico, que eso lo sabemos nosotros, los médicos hiperbáricos. Los protocolos están dados por valores estadísticos. ¿Qué es un valor estadístico? Y si yo sé que puntualmente trabajando a cierta profundidad durante cierto tiempo que administro oxígeno en forma pura, oxígeno 100% medicinal, ¿sí? Con ciertos intervalos, de ahí va a salir un protocolo de tratamiento para distintas patologías. Bueno, esto es lo que se hace en la cámara hiperbárica. Se simula una presión ambiental distinta a la que tenemos acá, a superficie, digamos, o a nivel cero, ¿sí? Y de esa manera, aumentando la presión atmosférica, cambiamos el gas, ponemos para respirar por un circuito independiente de oxígeno medicinal puro al 100% certificado. ¿Por qué soy tan claro y tan específico de trabajar? Viste que yo anteriormente dije que había que tener cuidado en referencia a ciertos señores que se metieron en áreas médicas donde cometieron horrores que Sí, costaron vidas. Bueno, y eso pasa en todos los ámbitos, ¿eh? eso pasa en todos los ámbitos, lamentablemente. Y nosotros en estos momentos en nuestro país tenemos este, ejercicios que no están regulados, que no están auditados por el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Donde puntualmente hay falsos tratamientos, ¿sí? Con recintos que no están habilitados por el Ministerio de Salud de la Nación. Son recintos que han sido lamentablemente están siendo mal usados, ¿sí? Son recintos inflables que el único uso y habilitación que tiene es para el tratamiento del mal de altura. ¿Qué es un tratamiento de un mal de altura? Cuando un alpinista sube los 3.000 metros, por encima de los 3.000 metros, lo que varía es la presión parcial del oxígeno. En vez de estar al 21% de presencia, como estamos acá a nivel cero, a medida que vamos bajando, vamos subiendo, perdón, esa presión parcial por la altura empieza a disminuir y eso es lo que nos lleva a nosotros a lo que burdamente conocemos apunamiento, ¿sí? Y el apunamiento no es más que de inicio, es una disminución de la concentración en sangre, de ese valor de oxígeno, que vos recién lo viste, que yo estaba al 90 y pico por ciento, entonces empieza a disminuir, y si sigo subiendo y sigo respirando esa mezcla gaseosa de bajo contenido de oxígeno, voy a entrar en una hipoxia, o sea, baja concentración de oxígeno a nivel cerebral, con lo cual me va a aparecer edema cerebral, cefalea, náuseas, vómitos, o mareos también agregados, y si sigo respirando voy a empezar a tener un cuadro de insuficiencia respiratoria. Esa es la manifestación que tiene el mal de altura. ¿Cómo se controla esta? Bueno, los alpinistas que son muy avesados en el tema saben que se pueden inflar, por así decirlo. No, no utilizo presurizar porque no se presurizan dentro de bolsas inflables. Se inflan dentro de ese recinto con oxígeno, ¿sí? Y entonces al respirar oxígeno puro dentro de un recinto cerrado, de esa manera controlan el edema cerebral y edema pulmonar consecuente o secundario al mal de altura. Ok, hasta ahí fui claro en esta explicación. Perfecto. Bien. Si fui claro en esa explicación, sabemos que puntualmente ahí está el límite de ese recinto. No sirve para otra cosa más que para eso. Si yo tengo que protocolizar, ¿sí? Nosotros los médicos hiperbáricos que estamos bien formados y bien recibidos, trabajamos de espacios, hablamos de espacios. Nosotros orgánicamente, desde el punto de vista hiperbárico, tenemos 3 espacios bien definidos uno de otro. Un espacio es el espacio superficial, que en ese espacio se incluye la piel y lo que está debajo de la piel, que es el tejido celular subcutáneo. En ese lugar se tratan con protocolos específicos en cámaras hiperbáricas metálicas, habitualmente multiplazas, que se presurizan con aire y se administran por circuitos independientes cerrados, oxígeno medicinal puro al 100%,
se tratan las patologías propias del primer espacio. ¿Cuáles son? Ninguna duda que las más importantes en gravedad, grandes quemaduras, infecciones, agregados de patologías propias de la piel, las famosas úlceras vasculares, tanto sea arteriales como venosas, ¿sí? Que son patologías habituales de consulta acá en este servicio y de tratamiento también. Entonces, hablando de este primer espacio, puedo hablar de muchas otras patologías, pero que la gente que ve tu canal se quede con la información que hablar de una lesión superficial, bueno, estamos hablando de un compromiso de primer espacio y esto siendo de primer espacio tiene que ser evaluado para ver qué tipo de apoyatura hiperbárica nosotros podemos instaurar a todo tratamiento médico alopático indicado por el especialista. A mí me gusta trabajar y tengo en las distintas especialidades de la medicina muy amplia consultores. ¿Qué son los consultores? Son colegas de las distintas especialidades. Ejemplo, aquellos que visiten mi web, www.hiperbaires.com.ar, van a ver que yo trabajo en conjunto con una dermatóloga de máxima referencia, ¿sí? Este, por la cual cualquier consulta o duda que yo tenga desde el punto de vista dermatológico, mm, como sé que es una especialista en el área de dermatología que conoce muy bien esta aplicación, hacemos los ajustes del protocolo acorde a lo que haya que tratar. Si, por ejemplo, estoy tratando un caso infectológico, lo mismo. Tengo una referente, creo que es la única médica infectóloga en el país, que es médica hiperbárica agregada porque egresó de su curso de médico hiperbárico dado por nuestra sociedad. Y hoy la doctora, estoy hablando de la doctora Graciela Mamoriti, está retirada de sus actividades en el hospital infecciosas por excelencia, que es el Hospital Muñiz, pero es una colega que sigue en actividad y con la cual evaluamos en conjunto todos pacientes que hemos tenido con lesiones de distintos compartimentos. Hasta ahora hablé de superficial nada más, pero si llego a tener complicaciones de segundo compartimento, de tercer, y tienen intervención desde el punto de vista infectológico, ella es la que audita y controlamos en conjuntos toda la aplicación de este tratamiento. Ahora te detallo cuál es el segundo espacio. Las lesiones de segundo espacio es lo que nosotros consideramos todas lesiones que son musculares, ¿sí? Y todo lo que es muscular, ya tanto sea tendinoso o muscular propio, todo lo que es de contenido orgánico torácico, corazón, pulmón, como abdominal, hígado, intestino, ahí estamos hablando tanto sea de órganos macizos como órganos huecos. Toda patología que ocurra en estos órganos, ¿sí? Que tengan indicación hiperbárica, tratamos con el protocolo afín que corresponde para trabajar en este espacio. Y el tercer espacio, que es el más importante, y es el más importante, digo, por el tema de que si no se trabaja con una cámara hiperbárica que llegue a este rango de presión, no lo vamos a llegar a saturar nunca, que es el tercer espacio. Y ese tercer espacio corresponde al hueso, al sistema nervioso central y periférico. Si hablamos solamente del hueso en relación a profundidad, siempre le digo a mis pacientes que tengan presente que una dosis, fíjate lo que te voy a decir ahora, que no te lo dije antes. Si yo en una hora, respirando aire, obtengo una dosis equivalente a 250 litros por hora aproximadamente, como valor oximétrico a medir, y que eso me da una saturación transcutánea que me lo midió recién ese oxímetro del 97-98%, cuando vos o los pacientes acá se exponen a un cambio atmosférico, la exposición a ese cambio atmosférico satura estos espacios con concentraciones equivalentes aproximadas entre los 3.000 a los 3.500 litros hora. Vos fíjate, pasamos de un valor oximétrico de aporte de 250 a 15 a 18 veces más de depósito orgánico de oxígeno este, eh, puntualmente puro, certificado al 100%. Eso es el otro gran secreto que tenemos que tener y que tiene que saber tu audiencia, ¿sí? Todos los servicios médicos hiperbáricos que se dignen como tal, y en Capital Federal hablo específicamente del Hospital Naval Central e Hiperbaires, son los servicios que trabajan con oxígeno medicinal puro certificado.
Aquellos que no, hay muchos que están trabajando que los que se dicen concentradores. Los concentradores son equipos que son un compresor que hacen pasar el gas aire por un circuito donde hay algunos filtros donde dicen que aumentan los porcentajes de oxígeno. Bueno, en esto quiero hacer una aclaración y un aporte. Lo que estoy diciendo es así y lo puedo, digamos, demostrar, justificar y certificar en la instancia que sea. ¿Por qué hago esta aclaración, Jochi? Porque hay hospitales que utilizaron para sus servicios de terapia intensiva, instalaron, hicieron el gasto de concentradores y el Ministerio de Salud no lo habilitó. ¿Por qué? Porque sabe que el oxígeno medicinal puro es oxígeno medicinal puro, al 100%. Los concentradores nunca llegan a estas concentraciones. Por consiguiente, estamos dando lo que se llama una, eh, un gas enriquecido en porcentaje de oxígeno, pero que no es oxígeno medicinal. ¿Fui claro con esta explicación? Clarísimo. Y antes de seguir con las patologías, yo te quería preguntar, a modo histórico, ¿no? ¿Cómo fue que se descubrió el beneficio de trabajar con esto de las cámaras hiperbáricas? ¿Se notó algo en los buceadores en el pasado que venían rejuvenecidos, por decirte algo, ¿no? ¿O de qué manera fue? No, 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 no. Está muy buena tu pregunta y está buena. Veo que estás interiorizado en el tema y que has leído previamente antes de hacerme tu invitación a tu programa. Mira, el oxígeno se utilizó eh, hace muchos años atrás cuando se empezaron a diseñar las primeras tablas descompresivas. ¿Qué es una tabla descompresiva? Primero, para hablar de descompresiva, de lo que es una tabla descompresiva, tenemos que hablar de lo que es la enfermedad descompresiva. La enfermedad descompresiva es la enfermedad del buzo, ¿sí? ¿Qué es lo que, como un señor que bucea, el que sea, tanto sea deportivo, civil, militar, ¿sí? La mezcla habitual que nosotros utilizamos para respirar es el mismo gas que respiramos en superficie. Pero ¿qué pasa? Hagamos un poquito de matemática juntos. Yo te hice recién los porcentajes que yo respiro a una atmósfera 20 litros, ¿sí? A 2 atmósferas 40 litros, lo mismo pasa cuando respiro aire comprimido. Por cada atmósfera que respire yo voy a multiplicar mi consumo. O sea, si yo con un tanque de buceo de 12 litros cargado a 150 kilos o 150 bares o 3000 PSI, la unidad que lo quieras medir de aire comprimido, acorde a la profundidad que yo vaya, es la duración que voy a tener de ese gas. Y el problema es que mi organismo ahí se está saturando a expensas fundamentalmente de este gas inerte que es el nitrógeno, que es el causante de lo que se llama enfermedad descompresiva. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Bien, la forma que nosotros tenemos de sacar ese gas que se deposita en exceso en el buceo y sacarlo de forma ordenada, como lo ingresamos en forma ordenada o digamos por medio de un esfuerzo físico, tengamos en cuenta que bucear es meternos en un medio que no nos es nuestro, el medio acuático nosotros nos metemos porque somos seres humanos y porque sabemos cómo nos tenemos que meter, pero no es el medio que esté preparado para nosotros. Entonces, por distintas condiciones técnicas, se puede respirar el aire que nosotros respiramos, pero el límite que tenemos para trabajar con este gas es el de 50 metros como máxima profundidad de exposición, corriendo los riesgos de entrar en lo que se llama la narcosis, ¿sí? O la borrachera de las profundidades, así lo vas a encontrar en cualquier buscador, que es el exceso de nitrógeno que produce un efecto muy similar a lo que produce el alcohol. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se bucea con esta mezcla que es el aire, de no excederse en los tiempos de permanencia a las profundidades que las tablas de no descompresión te indican. En nuestra población de buzos deportivos, cuando ocurren los accidentes, es porque tienen mal programado un buceo y por lo general se exceden en los tiempos de permanencias
a distintas profundidades o no cumplen con las pautas que vienen regidas por distintas tablas de descompresión. Y la descompresión no es más que ir saliendo en forma ordenada de la profundidad. ¿Qué hicieron los que diseñaron las tablas de descompresión con el uso de oxígeno? ¿Y por qué se descubre la medicina subacuática? Que esta en definitiva es tu pregunta. Se vio que utilizando oxígeno medicinal, ¿sí?, los tiempos de descompresión eran mucho más cortos, ¿sí? Si yo tenía que utilizar tablas con aire, tenía ciertos tiempos de descompresión muy prolongados, ¿sí?, de muchas horas, que utilizando estas tablas de compresión con este gas, con oxígeno, se podían reducir sensiblemente, se podían reducir estos tiempos y además daban la seguridad de que el paciente a posteriori, el paciente o el buzo profesional en este caso, no tuviese secundarismos propios de la descompresión. Tengamos en cuenta que los accidentes de buceo tienen manifestación inmediata, tienen manifestaciones mediatas cerca en las primeras 6 horas posterior a una inmersión y hay manifestaciones tardías, algunas hasta se pueden presentar hasta dentro de las 24 horas posteriores. No son muy frecuentes, pero no son excepcionales. Bueno, todo esto se asegura, y de ahí es que viene el beneficio del uso del oxígeno, cuando se ve que da márgenes de máxima seguridad trabajando en las descompresiones de los buzos en su momento. De ahí es que profesionales que no vienen al cabo, no tiene sentido ahora que los nombres, pero profesionales que dedicaron gran parte de su vida en la investigación de esto, ¿sí?, dieron lugar a la formación de distintas tablas que hoy están aceptadas como tablas de tratamiento, en las cuales se utilizan el oxígeno en condición pura a intervalos regulares y en profundidades ya de por sí determinadas. De ahí es que nace la medicina hiperbárica. Es una rama de la medicina subacuática donde se utiliza este gas, el oxígeno puro, en exposiciones controladas por médicos capacitados en el área. ¿Por qué digo, y soy claro en médicos capacitados? Y porque vos te podés imaginar que si esto, la medicina hiperbárica, fuese simplemente presurizarse y respirar oxígeno, cualquiera haría cualquier cosa, como lamentablemente se hace. O cualquiera te daría cualquier gas a respirar sabiendo que vos no lo vas a identificar. ¿Soy claro? Sí, sí, está clarísimo y hay que tener muchísimo cuidado porque con todo el tema de las nuevas medicinas, sobre todo acá en Argentina, que somos el país. Sabés que esto no somos exclusivos, sabés que pasa en Europa, pasa en América, y lamentablemente las trampas en esto que estamos hablando, de trabajar con recintos que no corresponden, de trabajar con mezclas gaseosas que no corresponden, no utilizando el gas por excelencia que tiene que ser el oxígeno medicinal, lamentablemente todo esto va en relación al nivel de honestidad y decencia que cada profesional tenga con su paciente. Acá todos los pacientes de hiperbaire saben puntualmente que el gas de provisión, y yo les muestro a todos los pacientes las certificaciones del proveedor que me da el nivel de pureza del gas que yo utilizo. ¿Por qué hago esto? Porque como toda práctica médica yo tengo responsabilidades y tengo responsabilidades civiles también, ¿sí? Y yo tengo que saber del momento que estoy utilizando un fármaco qué nivel de pureza tiene ese fármaco. ¿Se entiende? Todo acto médico, que en una sesión de cámara hiperbárica no deja de ser un acto médico, ¿sí?, tiene que estar certificado que uno está trabajando desde el punto de vista de honestidad con el elemento que corresponde, que es el equipamiento, y con el fármaco o con el gas que corresponde, que es el oxígeno medicinal puro al 100%. Ok, te voy a tirar un dato de color. Vos sabés que hay algunos estudios que muestran que en la antigüedad, en las famosas pirámides egipcias, dentro de ellas hay unas recámaras abajo que se ha descubierto que de alguna manera eso fue el comienzo de las cámaras hiperbáricas, porque hacían ese efecto cuando uno se introducía ahí. Estos son ciertos estudios, digamos, hay que avalarlos, ¿no? Pero me pareció interesante escucharlo porque... Si disculpa que te interrumpa. Sí, Lo que vos decís es cierto, pero el problema con los cuales se encontraron
como, a ver, la medicina hiperbárica también tiene mártires. Cuando hablamos de mártires, hablamos de profesionales que en distintas áreas, yo lástima que no te lo puedo aportar ahora como trabajo en la parte de historia, pero Haldane fue un científico que puntualmente fue víctima puntualmente por haberse presurizado por una permanencia que no correspondía, ¿sí? En un recinto que él mismo había diseñado, tuvo inconvenientes por haber padecido lo que se llama la enfermedad por descompresión. Y si vamos más antiguamente, si vamos a la historia, a Grecia, existían las primeras campanas. Mira, vos seguramente estás revisando actualmente todo tipo de información que te puede proveer la web, herramienta maravillosa de trabajo que tenemos hoy. Recientemente, por un canal Discovery, están pasando un documental donde están simulando una cámara de acrílico para poder escanear al tiburón blanco en base, son trabajos que han hecho en el mar de Cortés, fundamentalmente, y son trabajos de investigación donde el principio es la campana, la famosa campana de buceo que se utilizaba siglos atrás, que lo empezaron a utilizar los griegos en su momento, donde puntualmente, digamos, tenían limitado parte de un contenido de aire, pero el problema que ellos se encontraban, como seguramente se encontraron los egipcios en su momento, y también se encontró este científico, es que esas mezclas no renovadas producen exceso de concentración del gas que nosotros exhalamos, que es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono llega un momento que en altas concentraciones es un gas tóxico, porque nos produce taquipnea, que es un aumento de la frecuencia cardíaca, y entonces en un circuito de gas vicioso, donde tenés exceso de dióxido de carbono, entrando en taquipnea, estás exhalando más dióxido, estás formando más dióxido, estás bajando el nivel de oxígeno, y esa taquipnea te lleva al desmayo y bueno, a la consecuente este, posibilidad de mortandad en caso de que no pueda llegar a ser evacuado. Eso es seguramente lo que pasó con los egipcios, eso es seguramente lo que pasó con más de una víctima, es seguramente lo que pasó con muchos de los que en su momento no entendían que digamos, o no sabían lo que hemos llegado a avanzar, la raza humana ha llegado a avanzar en conocimientos acerca de que las mezclas que nosotros utilicemos como gas respirable tienen que ser renovadas permanentemente para que que se mantengan, mejor dicho, las presiones parciales de los distintos gases, que en el caso nuestro del oxígeno es 21% en el aire, 78% de nitrógeno y el 1% que te dije de gases agregados que pueden ser contaminantes. Buenísimo. Volviendo a las patologías, a ver, procesos oncológicos, enfermedades, trabaja, o sea, ¿hay resultados con esto? Contame un poquito de los resultados que has obtenido. Mira, en esto quiero ser muy cauto, que te decía que hay que ser muy cauto, muy cuidadoso, porque todo paciente, y en esto quiero ser muy claro y muy objetivo, uno de los principales problemas que tenemos los médicos hiperbáricos, que somos mal catalogados como una medicina de alternativa. Y a mí generalmente el paciente que me llega es el paciente o que está desahuciado o el paciente que ya toda la medicina alopática ya hizo todo lo que tenía para hacer y no hay nada para hacer. Yo tengo muchos casos y te puedo contar cientos de anécdotas de casos de distinto tipo, pero que nos llevaría una semana. En resumen, lo que te quiero decir es que si bien hay protocolos que están reconocidos a nivel internacional, hay muchos ensayos terapéuticos con muy buenos resultados. Y te voy a hablar de una patología en común y que esto seguramente parte de tu auditorio lo va a tomar este, como, no como un referente, porque si no lo va a tomar como un dato. Eh, Patologías, por ejemplo, como la fibromialgia, una patología muy invalidante, que yo vengo tratando hace muchísimos años. Pero te cuento algo. En el año 2014, la Sociedad Israelí de Medicina Hiperbárica trajo acá al país, al último congreso mundial que hubo en nuestro país, trajo el protocolo israelí, que es un protocolo que está en vigencia, ¿sí?
en el cual con una exposición, digamos, con un protocolo de exposición de 40 sesiones de cámara hiperbárica, este mismo protocolo hablaba de una remisión del 85 al 95% de los pacientes que ellos estudiaron. ¿Qué estoy diciendo con esto? Para que sea un poquito más claro. 8,5 hasta 9,5 de cada 10 pacientes fibromiálgicos remitían absolutamente toda su manifestación fibromiálgica, y la medicación que a fin se le daba para esta patología que tiene un origen muy discutido, pero que hoy sabemos que responde en gran parte a una condición de un trastorno neurometabólico. Y puntualmente yo en mi haber hoy tengo 39 pacientes tratados con el protocolo israelí, de una población total desde que se inició a la fecha tengo 39 pacientes tratados, 36 son mujeres, solamente hay 3 hombres, ¿sí? A todos se les aplicó el protocolo el israelí y todos remitieron, ¿sí? No tengo hasta el momento ningún informe de recaídas y te estoy hablando del año de aplicación, del inicio de aplicación en el año 2015 y de la última aplicación, digamos, hecho, el último protocolo hecho ha sido post pandemia, hará no más de un año y medio atrás. Hasta el momento no tengo conocimiento de los pacientes que en su momento fueron tratados que hayan tenido recaídas. Y las recaídas, a todos les fue informado de que cualquier mínimo síntoma, que no dejaran que se cronificaran los síntomas, que avisaran con mayor anticipación, porque dentro de este mismo protocolo, ¿sí? Que fue estudiado en 2 poblaciones de 900 pacientes cada uno cuando la Sociedad Israelí lo presentó, y la Sociedad Israelí tuvo la picardía de sacarlo de su país y meterlo en 2 universidades médicas de Estados Unidos sin avisarle ni a una ni a la otra que investigaran, que sacaran su conclusión de la efectividad o no de este protocolo. Resulta ser que las 2 universidades dieron como resultado que el protocolo sí efectivamente era eficiente y que puntualmente el trabajo estaba bien realizado y por consiguiente dieron la convalidación. Lo único que había que hacer era el ajuste de este protocolo, había que hacer el ajuste de cómo ajustar la aplicación acorde a qué cámara se iba a utilizar, ¿sí? Existen cámaras con distintos rangos de trabajo de presión, ¿sí? Siempre descartando las cámaras inflables, ¿no? Las bolsas inflables, me refiero que no son cámaras. Quiero hacer hincapié en esto. Y siempre también rescatando que este protocolo se tiene que aplicar entre una cámara hiperbárica metálica, mono multiplaza, pero con utilización de oxígeno medicinal puro al 100%. De esa manera, el protocolo es sumamente efectivo. Buenísimo. ¿Qué pasa con los procesos oncológicos? Bien. Eh, en esto hay que ser muy prudente, porque hoy existe la medicina eh, puntualmente paliativa, ¿sí? Eh, Dentro del rango de honestidad, lógico que un profesional tiene que tener y ética, a todo paciente oncológico que me viene a buscar a mí la opción mágica del tratamiento hiperbárico, el paciente tiene que saber que el tratamiento hiperbárico puede ser sumamente efectivo en las distintas etapas del tratamiento oncológico, pero nadie puede creer o pensar que este es un tratamiento curativo de por sí. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Pacientes oncológicos a futuro podemos ser todos, y somos todos, ¿sí? Porque las atipías, o sea, las variaciones dentro de las células orgánicas, se pueden desarrollar en forma permanente, mientras que nosotros tengamos un sistema inmune alerta, un sistema inmune efectivo. Si por alguna razón, condición, estamos inmunodeprimidos, tenemos más posibilidades de poder desarrollar algún tipo de enfermedad de tipo oncológica. Sobre esto hay muchas teorías, hay mucho tema ya discutido, hay mucho tema que no, digamos, está en estudio y se ha certificado, pero que no se sabe exactamente cuál es la razón por la cual esta diferenciación celular da lugar a la formación del tumor. Nosotros desde lo hiperbárico tenemos 2 instancias puntuales a trabajar y todo depende
que en esto también yo tengo mi consultor oncológico, y con él, en base a la posibilidad de todo tipo de tratamiento que se agregue o que digamos, por decisión del paciente habitualmente, se aconseje agregar el tratamiento como un paliativo más o como un agregado más a un tratamiento. Te doy un ejemplo que es altamente frecuente y para que se entienda. Ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de mama es una de las patologías más frecuentes y que lamentablemente de muy alta incidencia. Nosotros sabemos que una vez que el momento que está diagnosticado y empieza digamos, el tratamiento oncológico, que por lo general es quimio y radioterapéutico, nosotros tenemos unos resultados sumamente eficientes, muy, muy, muy importantes y a tener muy en cuenta para evitar que en todo tratamiento radioterapéutico nosotros evitamos lo que se llama la radionecrosis, la radiodermitis secundaria al tratamiento radioterapéutico o la instancia posterior que se puede llegar a presentar, que es la radionecrosis. Y la radionecrosis es producto de la memoria que tienen nuestros tejidos que fueron irradiados en algún momento por un tratamiento terapéutico que degeneran. ¿Por qué? Porque han tenido, por así decirlo, alguna alteración digamos, del núcleo de estas células que componen estos tejidos. Entonces empiezan las lesiones degenerativas o ulcerosas a nivel de piel y todo depende a veces, porque me tocaron casos de pacientes con lesiones de mayor profundidad que superaban en el primer espacio la parte dérmica, epidérmica, dérmica y podían llegar a veces hasta la parte muscular o hasta la parte ósea. Entonces hay que tener mucho cuidado los tratamientos radioterapéuticos. El tratamiento hiperbárico es sumamente eficiente y evita todo este tipo de radiodermitis. Yo tengo muchas pacientes que hicieron simultáneamente el tratamiento radioterapéutico en conjunto con la apoyatura hiperbárica. Y lo que evitaron fueron las consecuentes o las secundarias radiodermitis que habitualmente suelen aparecer. Mis colegas radioterapeutas no tienen esta aplicación en cuenta, pero no tienen la culpa de no indicarla. No la pueden indicar porque no saben de la aplicación, porque no tienen información académica, ni en su condición de pregrado, ni en su condición de posgrado. Y esto es lo que en algún momento, lamentablemente, te tuve que reconocer que hoy dentro de los planes de formación médico-académica no existe una materia como es la medicina hiperbárica. Ok, ¿en qué otro tipo de patologías tuviste buenos resultados? Mira, eso es un sinnúmero de patologías. Eh, yo acá trato tanto sea patología de primer, segundo y tercer espacio, todo tipo de patologías. Hay que ser muy, eh, quiero que me entiendas, Jochi, no es que estoy omitiendo nombres propios de patologías, porque el que escuche relato, este comentario, este reportaje o esta nota que vos me estás haciendo, lo que tiene que hacer, ¿sí? En patología oncológica, que necesite información al respecto, comunicarse con un profesional hiperbárico, pero con formación hiperbárica fehaciente, como para ver en qué etapa se puede intervenir. Yo fui claro recién cuando te dije, la medicina hiperbárica por sí sola en el área oncológica no hace milagros, pero es un coadyuvante, es un agregado que es muy efectivo en distintas etapas, tanto sea en la etapa en la cual ya te expliqué la parte radioterapéutica, o en la etapa quimioterapéutica, o en la etapa hormonoterapéutica, donde puntualmente, o en la inmunoterapéutica, donde hoy, por ejemplo, hay esquemas este, de tratamientos que lo que buscan de exacerbar es el sistema inmunológico. Nosotros sabemos, y lo tenemos archi demostrado, que la oxigenoterapia hiperbárica tiene un efecto inmunomodulador. ¿Qué es la inmunomodulación? Como existen las enfermedades eh, autoinmunes, estas enfermedades autoinmunes, hay muchas patologías, ¿sí? Desde la fiebre reumática, artritis reumatoidea, el lupus, y distintas, solamente por dar algunos títulos nada más. Siempre quiero ser muy cuidadoso en las entidades que nombro.
Cuando hay una enfermedad autoinmune, se sabe que hay una exacerbación de la respuesta inmune. Entonces, la forma que nosotros tenemos de frenar o de modular ese exceso, ¿sí? de defensa que está teniendo nuestro sistema inmune es producto con la aplicación de un protocolo que lo que hace es bajar el nivel digamos, de inmunidad exacerbada. Lo pone a un nivel de inmunidad normal. Y esto es no a expensas de que limite la formación de glóbulos blancos por la médula ósea. No, lo que hace es tratar las enfermedades, las células que están siendo permanentemente atacados por nuestros anticuerpos, por nuestras inmunoglobulinas, están siendo atacadas y producen un proceso inflamatorio crónico. Entonces nosotros lo que sí sabemos que el oxígeno médico, oxígeno hiperbárico de uso médico habitual, lo que hace desde el punto de vista de inmunomodulación es regular la formación o la exacerbación de la respuesta inmune por regular la condición celular. Es un efecto antiedematoso potentísimo, que mucho más potente a los del uso de los glucocorticoides, por así decirlo, que son unas excelentes drogas, pero que lamentablemente concurren con efectos indeseables. Bueno, el oxígeno hiperbárico, bien administrado, es 30 veces más potente a los glucocorticoides y bien utilizado no tiene secundarismos, es totalmente inocuo. Pero esto tiene que ser administrado por un profesional que esté formado y bien capacitado en el área. Ok. Ahora, entiendo digamos, que esta medicina hiperbárica se podría decir que es una especie de medicina oxidativa. Si así, No, no. no, no. No, no. Tengamos en cuenta, si fuese oxidativa, el término oxidativo es un término que a nosotros como raza humana en lo que nos limita nuestra, digamos, vida, nuestra posibilidad de proyección a una vida mayor a lo que hoy, este año pasado la Organización Mundial de la Salud determinó que la expectativa de vida hoy para nuestra raza humana en países desarrollados es de 90, máximo 95 años. Bueno, esa es la expectativa de vida digamos, todos tenemos como número y está en relación a la mezcla gaseosa que respiramos, ¿sí? Ahora yo te pregunto, este, si esta mezcla, acorde al metabolismo, ¿por qué hay, no lo digo yo, ¿por qué hay tortugas que viven más de 100 años? Sí, la tortuga de Galápagos, ¿sabés que hay registros que hablan de más de 150, 200 años de edad de estos animales? Qué parte del metabolismo de ellas es distinto al nuestro que les da una longevidad que nosotros, la raza humana, no la tiene? Lo que sí nosotros sabemos en relación que se produce, a ver, es un tema muy complejo y que en el cual quiero ser cauto porque de mi boca no va a salir una palabra que no sea clara y explicativa y que no tenga un límite preciso, porque esto está destinado a gente que puntualmente no maneja esto. Te dije que no es una medicina oxidativa, porque si fuese una medicina oxidativa, estaríamos incrementando la posibilidad de oxidación, y la oxidación nosotros sabemos que es un efecto adverso. Sí sabemos, y es lo que utilizamos en realidad a lo que se llama marea de radicales libres, que es administrada de una forma como corresponde, tiene su efecto terapéutico. ¿Se entiende? Pero Eh, yo me, no se entiende. sí, pero pará. Dentro de la medicina ortomolecular, hay veces que con aplicación de sueros uno sobresatura, por ejemplo, con vitamina C, a lo cual está haciendo un Exacto. efecto oxidativo y no antioxidante. Bueno, se me ocurre que con la saturación de oxígeno también hay una oxidación ahí, que no significa que sea negativa, por ahí para el proceso No, 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 no. Y está muy bueno y te voy a hacer más claro. Yo esperé tu pregunta en relación a esto porque sabía que en algún momento, si estabas en el tema de la medicina ortomolecular, bueno, eh, me lo ibas a preguntar. Y en esto quiero ser muy prolijo. Eh, Viste que yo dije anteriormente de hablar de ensayos terapéuticos, ¿sí? Hay muchas etapas, muchos capítulos que son ensayos terapéuticos,
en las cuales está la aplicación de muy altas dosis de vitamina C, sobre lo cual estamos haciendo trabajos grupales en conjunto. Sí, yo trabajo con una profesional, no voy a dar el nombre por una cuestión ni el apellido, por una cuestión ética. Sí, con la cual estamos tratando distintos pacientes a los cuales estamos teniendo seguimiento de los distintos resultados. Entonces, yo en este caso, como te lo dije anteriormente, cuando por parte de esta colega, que es la consultora que está manejando estos casos, ella, en base a los controles evolutivos, que son los controles de seguimiento que se tienen que hacer, ¿sí? Mira, te voy a contar algo, como para que se entienda eh, cuál es el nivel de cuidado que uno tiene que tener en esta práctica. Los controles evolutivos post-tratamiento no los hago yo, y tengo todas las condiciones para hacerlo, pero no los hago yo por una cuestión ética. Dejo que lo haga en relación a lo que sea. Ejemplo, a mí me han llegado acá muchos pacientes con indicaciones de amputaciones, ¿sí? Que no se realizaron, ¿sí? Que no hubo necesidad y que puntualmente, no habiendo necesidad porque estos pacientes tuvieron la oportunidad, porque se ocuparon ellos mismos o allegados a ellos mismos, se ocuparon de buscar otra alternativa que no fuese la amputación, generalmente en pacientes diabéticos, con enfermedades de diabetes ya de mucho tiempo, con afecciones neuro y vasculopáticas periféricas que llevan a la presentación del mal plantar diabético y bueno, donde empiezan lamentablemente los procesos isquémicos y las amputaciones parciales y después medias, y bueno, por lo general, mira, te voy a dar una cifra, que esta es una cifra de la Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica del último control estadístico que hicimos. Asusta, es un dato que asusta, pero está en relación a lo que estamos hablando ahora. ¿Vos me crees si yo te digo que en la ciudad de Buenos Aires un trabajo de estadística se llegó a sacar que todos los servicios médicos hospitalarios de los distintos hospitales, solamente de la ciudad, sanatorios, clínicas, se estiman había un cálculo en esos momentos que se estimaban aproximadamente que había un promedio de 150 amputaciones diarias? Si eso multiplica 150 por 30 días, ¿sí? O si querés multiplicarlo por 20, dejemos los fines de semana. Multiplica, está formando 300 pacientes por mes, ¿sí? Discapacitados por mes. Perdón, no 300, 3.000 pacientes discapacitados por mes. Si multiplicás esos 3.000 por los 12 meses del año, fíjate qué cifra llegás, ¿sí? A formar de discapacitados, nada menos que 36.000 discapacitados que podés llegar a formar en un año, que son directamente a expensas de un mal plantar diabético complicado, no bien tratado y que lo ha llevado a una amputación. Hoy esto en nuestro país, gracias a Dios, tenemos jurisprudencia. ¿Qué significa jurisprudencia? Ya hay casos que se han llevado a la justicia para ver si la indicación de la amputación ha sido bien, ha correspondido o no ha correspondido. Y yo en su momento, como oficial de médico hiperbárico, tuve requerimientos de distintos juzgados en referencia a si tal o cual paciente en tal o cual lugar había sido bien indicado su amputación o no. Hoy la jurisprudencia marca que todo paciente con indicación de amputación, para que el traumatólogo pueda amputar tranquilo, tiene que haber tenido un fallo de un tratamiento hiperbárico previamente indicado. ¿Me entendés de lo que te estoy hablando, Jochi? De lo importante que es esto. ¿Por qué? Porque si nosotros en el trabajo que presentamos en el último Congreso Mundial del año 2014, sobre 500 pacientes que tratamos todos, los 500 pacientes fue un trabajo, el último trabajo que presentamos en conjunto con los especialistas de acá de Hiperbaires, que en esos momentos trabajaron infectólogos, traumatólogos, diabetólogos, cirujanos vasculares periféricos, con un laboratorio donde mandábamos todo el muestreo, bioquímicos, todo un equipo nutricionista, todo un equipo multidisciplinario, sobre 500 pacientes, 498 que tenían indicación de amputación no fueron amputados. Y los únicos dos que fueron amputados fueron porque llegaron al servicio tarde. Tarde significa que no teníamos la más mínima posibilidad de poder hacer algo desde el punto de vista hiperbárico porque no tenía criterio de aplicación. Sí,
Esto que te estoy diciendo es muy importante, más que hablar, porque estamos hablando de una causal de tratamiento que hoy delimitaría muchísimo la posibilidad. Yo tengo llamados permanentes de pacientes que tengo, de familiares de pacientes que se encuentran con la noticia devastadora de que van a tener que amputar a un paciente, donde nosotros ya sabemos, desde el punto de vista médico hiperbárico, que todo paciente amputado, se le amputa un miembro, lo estamos condenando a que el otro miembro, ¿sí? En el lapso de 3, máximo 4 años, también sea amputado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo conveniente? Nosotros no tenemos un nivel médico académico bajo, tenemos un nivel médico académico muy bien reconocido a nivel mundial. Y hay sociedades médicas distintas a las nuestras, donde pacientes de estas características están reconocidos con protocolos que se llaman protocolos de mantenimiento anuales, con los cuales esto se evita. Pacientes diabéticos, hay países que ya no amputan a pacientes, ¿se entienden? ¿Por qué? Porque les dan esta posibilidad de tratamientos de mantenimiento, y yo tengo muchos pacientes que vienen a hacer acá protocolos de mantenimiento anual que tenían indicación de amputación hace más de 15 años atrás. Algunos de ellos lamentablemente han fallecido por otra causa que no tiene nada que ver su proceso temerítico crónico, su proceso de diabetes, porque el proceso, digamos, la enfermedad de diabetes es una enfermedad progresiva, metabólica progresiva, y bueno, puede causar muchas otras causas. Lo mismo me pasa con pacientes que han tenido su primer desprendimiento de retina, producto de la vasculopatía a nivel de retina que producen una condición diabética. Este, Mis colegas oftalmólogos de esta aplicación no conocen nada y nosotros hemos tenido muchos casos y yo tengo pacientes actualmente donde han tenido avisos de desprendimientos de retina con lo consecuente ceguera que esto produce y hemos tenido casos de recuperación, ¿sí? Solamente con la aplicación de un protocolo, y que después el paciente tenía que seguir con todo su seguimiento oftalmológico sin ningún lugar a duda. Acá no pasa, y es por eso mi cuidado en todo esto que te estoy diciendo. Acá no pasa de pensar que la medicina hiperbárica, que ahora está, digamos, un poco más conocida por la población, es la panacea o es milagrosa. No, no, no. Es una especialidad que bien aplicada en su momento, ¿sí? Puede dar muy buenas oportunidades a pacientes con distintas patologías, pero todo esto va a estar siempre en relación a que sean evaluados desde el punto de vista médico y programático por un profesional bien formado. Contame un poco las contraindicaciones y si querés las interacciones. No, bien, a ver, en contraindicaciones, eh, quiero ser muy claro, las únicas contraindicaciones específicas y indicadas, estábamos hablando recién de los tratamientos oncológicos, cuando nosotros sabemos que hay ciertos tratamientos oncológicos con distintos fármacos que son reactivos al oxígeno y producen lo que llaman metabolitos indeseables. Bueno, por eso siempre digo, si el profesional está formado y sabe de cuáles son los fármacos que no pueden interactuar con altas concentraciones de oxígeno porque producen estos metabolitos, nosotros desde el punto de vista hiperbárico, en el momento que esté haciendo el esquema quimioterápico, no tenemos posibilidad de hacer absolutamente nada. Es aconsejable no intervenir. Terminó el ciclo el paciente, 48, 72 hasta 96 horas posteriores del terminado el ciclo, nosotros podemos continuar con el tratamiento hiperbárico que sea para la patología que corresponda. Mira, no voy a dar nombres, pero te voy a dar un caso. Eh, Uno de los tantos significativos que tuve desde el punto de vista oncohemático puntualmente. Yo tuve un paciente eh, que era un referente, un docente referente en el área de ciencias económicas, un referente de máxima referencia, que fue traído acá por uno de sus hijos, que me conocía, en una condición de ser un paciente donde el oncólogo le había dado el diagnóstico de que ya su enfermedad oncológica, estábamos hablando de una leucemia, era terminal, que ya su ciclo de transfusiones ya eran nocivas y que ya, bueno, había que dejarlo en su casa y ya lo que había para hacer desde el punto de vista médico, este,
alopático y hematológico ya estaba todo hecho, hemato-oncológico ya estaba hecho y que bueno, que había que dejarlo que falleciera dignamente. Te puedes imaginar, vino el hijo totalmente desesperado, le dije, mirá, lo que vamos a hacer es puntualmente, como tu padre no tiene ya médula ósea, es ver la posibilidad del resto que tenga desde el punto de vista sin expectativas, ¿sí? Siendo muy claro y sabiendo que la condición del paciente era terminal. Empecemos con un protocolo que se llama protocolo rescate y vemos la posibilidad de ver qué respuesta tiene. Para ser sintético, porque ya llevo mucho tiempo hablando en relación a distintos temas, este paciente tenía una sobrevida del momento que vino del máximo 30 a 45 días. Vivió 3 años y medio y se murió de una causa que no tenía nada que ver con su proceso leucémico. Se murió a expensas de un absceso de una aplicación que fue mal dada, lamentablemente, y murió por una septicemia, por un fallo multiorgánico. El hemato-oncólogo que lo trató y que lo estaba tratando, ¿sí? Que le seguía haciendo los controles evolutivos a medida que el protocolo se iba desarrollando, no podía entender cómo podía haber sido cierto que se hubiese revertido su condición, y en esos momentos sin la aplicación de las altas dosis de vitamina C que hablaste en su momento en relación a lo que se aplica desde el punto de vista ortomolecular. En esos momentos este paciente no tuvo esa posibilidad. Pero si vos me hablás, sí, tuve 2 casos, máximo, no recuerdo, pero el tercer caso tenía una condición de leucemia sumado a un tumor agregado este, lingual, o sea, un tumor de lengua que fue realmente muy, muy agresivo, pero que también, gracias a Dios, a tiempo pudimos sacar adelante. Y ese tumor es de una colega médica pediatra, que bueno, es una paciente que tuvimos acá hace unos años atrás. Pero, insisto, Jochi, lo que te dije en primera instancia, trabajando en una forma ordenada, honesta, sincera, formando parte de un equipo multidisciplinario, se pueden hacer muchas cosas. Esto en otros países, por ejemplo, donde yo me formé en la Universidad de Barcelona, médico hiperbárico tiene un escalón más en todo un esquema de tratamiento. Hay un viejo dicho que yo lo aprendí allá, que me dijeron que todo paciente que por distinta patología vos lo apoyes arriba de una mesa con 4 patas y una de esas patas fuera de las distintas otras especialidades que le sean necesarias al paciente, sea la medicina hiperbárica, ese paciente nunca se te va a caer de la mesa. Creo que con esta metáfora soy muy claro. Buenísimo. Por último, ¿qué pasa con esos pacientes, por ejemplo, que tienen claustrofobia, que no pueden meterse en un lugar cerrado, o que tienen algún inconveniente en los oídos, Eusaquio, ¿no? Donde no pueden bucear ni subirse, estar arriba de los aviones, ¿no? Por la presión. Mira, Jochi, esa es una pregunta muy buena porque a veces esos temores, esas sensaciones claustrofóbicas suelen ser limitantes. No te miento si te digo que no quiero exagerar, pero después de tantos años y yo tengo un reconto anual de sesiones, y te puedo decir que en las últimas 10.000 sesiones que he largado, ¿sí? Nunca tuve, y con algunos anuncios de pacientes claustrofóbicos, nunca tuve un paciente que haya renunciado a la aplicación, porque el paciente lo que necesita es acompañamiento, supervisión en el tratamiento. Yo te doy un ejemplo. En mi servicio todos los pacientes van acompañados en el tratamiento por un integrante de la dotación, ¿sí? Durante todo el tratamiento hasta que el paciente se sienta seguro, ¿sí? Tanto sea en relación a la compresión, al momento de la compresión. En esto me voy a tener un segundito para que tu audiencia también se informe. La compresión es llevar esa cámara que tiene una puerta, en el caso de no está circular por ser una cámara de alta presión, del momento que esa puerta se cierra,
esa puerta se cierra inyectando aire para simular una presurización que es equivalente a las atmósferas que ya te hablé. Una vez que nosotros llegamos a la profundidad de trabajo que necesitamos o a la presurización, recién ahí iniciamos el intervalo de oxígeno que es cronometrado de 60 minutos, ¿sí? De esa manera se trabaja. Sí, hasta que no se llega a la profundidad de trabajo, el intervalo de oxígeno, ¿sí?, del gas no se abre. ¿Por qué? Por razones de seguridad. ¿Por qué? Porque el momento que yo presurizo, estoy metiendo gas, aire, ¿sí?, que por una condición de fricción molecular produce calor. Al producir calor hay una variación en la temperatura de ese recinto cuando hablamos, por ejemplo, del recinto que tiene hiperbaires acá. Si es un recinto de 6.500 litros, vos imaginate que yo para llevarlo de una atmósfera a dos le tengo que haber inyectado 6.500 litros para llegar a una atmósfera más, y si lo tengo que trabajar a más de una atmósfera, ¿sí?, le tengo que agregar el saldo que me falta de aire para poder llegar a esa presión de trabajo que necesito para que el paciente inicie el intervalo. En esto quiero ser muy explícito y claro. Las unidades de presión, ¿sí?, que se utilizan en los recintos hiperbáricos, ojo porque en esto también hay engaño por desconocimiento. Una cosa es la presión absoluta y otra cosa es la presión parcial. ¿Cómo se llega a una presión absoluta? La presión absoluta es la presión hidrostática, que es la presión que nosotros tenemos acá en superficie, más la presión a la cual se somete al recinto. En este caso, cuando yo hablo de que trabajo a 2,5 atmósferas, o sea, equivalencia a 15 metros de profundidad, el recinto yo lo presurizo a 15 metros de profundidad. ¿Se entiende? Presión absoluta es la presión propia de la suma de la presión hidrostática más la presión del cilindro. La presión parcial es la presión exclusiva a la cual se somete el cilindro, y donde no se tiene en cuenta la presión atmosférica, por así decirlo, la presión hidrostática. Hay propagandas, falsas propagandas que dicen que trabaja a 1,4 de presiones absolutas, ¿sí? Ahí lo que te están diciendo es que están trabajando con la presión hidrostática de una atmósfera y el recinto solamente se presuriza a 4 metros, porque si no explota. Esto es la particularidad que tienen esas bolsas inflables que falsamente se las declara como cámaras hiperbáricas, siendo que no lo son. ¿Fui claro con esta explicación? Sí, déjamela complicártela un poco más. Vamos a, su- Vale. vamos a suponer que la persona que es claustrofóbica se toma una pastillita y puede entrar igual. Ahora, ¿qué pasa con alguien que tiene, por ejemplo, un tímpano perforado? O sea, algo que no No puede... pasa nada, no pasa nada. El tímpano perforado es una indicación que yo, por ejemplo, cuando recibo chiquitos, eso se llama miringotomía, ¿sí? Hay chiquitos bebés que han sido intoxicados por monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene indicación de tratamiento hiperbárico, y muchas veces yo tengo diferencias con mis colegas pediatras cuando les pido que me lo miringotomicen al bebé o al chiquito antes de presurizarlo. Me dicen, ¿cómo vamos a miringotomizar? ¿Cómo le vamos a perforar al chico? Sí, doctora, es necesario que lo miringotomice, que le perfore, que es una perforación que lo hace con un toque anestésico, lo hace en control, y al chico yo lo tengo, si lo tengo que tratar, porque se ha tratado como pasa muchas veces, ten en cuenta esto, Cochi, las intoxicaciones por monóxido de carbono son domiciliares, son accidentales y generalmente son grupales, o sea, toca a toda la familia, desde chicos hasta adultos. Entonces, cuando te viene un chico que no, con pérdida de conocimiento, si es un bebé, ¿sí?, que está en etapa de amamantamiento, ¿sí? Por lógica, el bebé entra con su mamá al tratamiento, con su papá, con su hermanito, y para evitar el barotrauma, o sea, el traumatismo por acción de la presión, es necesario miringotomizarlo. Si no se lo miringotomiza, ¿sí?, al paciente se lo instruye de cuál es la manera de evitar de que los oídos, una vez que se tapan, empiecen a doler. Vos el ejemplo que me diste con el tema del avión es muy común, ¿sí? Vos viste que la tripulación
Esto lo tiro como dato para que todo tu auditorio lo sepa. Un avión antes de decolar se presuriza en una equivalencia en profundidad aproximada entre 9, 7, 11 metros, depende a la altura crucero que este avión tenga. ¿Cómo se presuriza ese avión? Del momento que nosotros nos subimos al avión, el avión cierra las puertas, viene la tripulación, nos hacen toda la instrucción en el caso de una presurización, cómo bajan las mascarillas, cómo las tenemos que poner. Ya para eso, el comandante, fuera de estar poniendo la aeronave en la cabecera de pista para el despegue, va presurizando, puso en funciones los compresores, va inyectando aire, ahí es donde a nosotros se nos tapan los oídos y lo que busca es presurizar la aeronave para que en altura no baje la presión parcial del oxígeno, que tiene que ser siempre del 21%. Entonces, de esa manera, si nosotros crucemos el Atlántico o vayamos al norte de nuestro país, al tiempo de exposición vamos a subir al avión y vamos a bajar exactamente igual porque seguimos estando a una atmósfera de presión. ¿Se entiende? No va a haber acumulación de nitrógeno excesiva ni nada por el estilo. Bueno, volviendo al tema del oído, ¿sí? La meningotomía o la perforación timpánica no es ningún impedimento para el tratamiento hiperbárico, ¿sí? Distinto es, ¿sí? Si vos me decís un paciente con una otitis hizo una perforación, hay riesgo, bueno, ese paciente con la perforación otológica, ¿sí? Por producto de una infección es conveniente en esos momentos quizás no presurizarlo, a no ser que sea una condición de urgencia, donde sí lo podemos presurizar igual, porque tenemos todo un mecanismo de tratamiento médico alopático sumamente efectivo que el otorrinolaringólogo con sumo criterio sabe tratar y sabe que esa perforación, yo he tenido, por ejemplo, muchas perforaciones traumáticas en buzos profesionales que han sido o por un descenso rápido, o por un trabajo que han tenido que hacer que los llevó a tener una caída rápida en profundidad y no tuvieron, por el mecanismo de respiración, no tuvieron tiempo de compensar el oído o de acomodarlo, como normalmente se dice, en tiempo y forma y han sufrido un barotrauma con perforación timpánica. Bueno, eso si pasa, en 15 días está solucionado y no hay ningún tipo de problemas para que el paciente después pueda seguir siendo presurizado. Lo que sí te digo, pacientes que necesiten tratamiento hiperbárico y estén con un cuadro catarral, congestivo de aéreas superiores, ¿sí? Es conveniente manejarlo con mucho cuidado y ahí el médico hiperbárico tiene que estar, como te dije anteriormente, informado de la condición del paciente, porque si el paciente está congestionado, con una condición congestiva, va a tener un aclaramiento del oído o un acomodamiento del oído que no va a ser tan, digamos, cómoda como sería en una condición sin congestión. Y volviendo como último a la parte de lo que vos me dijiste del paciente este, claustrofóbico, el paciente claustrofóbico acompañado y en el caso que necesite, que eso lo decido yo con el paciente, una mínima dosis de un ansiolítico de muy baja dosis por vía sublingual, la claustrofobia se controla y una vez que el miedo pasa, después de la primera sesión que viste que la cámara no se hundió ni tampoco voló, sino que puntualmente era una fantasía propia del paciente, ¿sí? Y acompañado, contenido, el paciente puede desarrollar tranquilamente su tratamiento sin ningún tipo de problema. Yo no he tenido, hasta el momento, en tantos años que tengo, no he tenido rechazo de tratamiento de pacientes por esta causa. En el consultorio tienen grupo electrógeno, por ejemplo, para cuando hacen los procesos y que no haya un corte de luz y que digamos, que haya algún deterioro en presión, en la presurización. Se ve que me, me produce gracias a tu pregunta porque se ve que te informaste muy bien. Mira, un centro médico hiperbárico que se diga como de tal tiene que tener en su reserva la equivalencia 1,5 veces del volumen de aire reservado, ¿sí? Que se necesita para un tratamiento. ¿Qué significa esto? Vamos a números. Yo tengo un recinto de 6.000 litros. Yo en la cámara de reserva, en los pulmones, que son cámaras de volumen, que tengo tres, ¿sí? Yo tengo 2 presurizaciones y media de reserva para cada tratamiento. Si sufro un corte de luz, como lo he sufrido muchas veces, y yo la energía que utilizo es una energía trifásica, por consiguiente, no puedo poner un generador trifásico sin superar el índice de insonoridad que necesito
de decibeles, ¿sí? Esto es una cuestión de ruido, de contaminación ambiental por ruido, a no ser que, bueno, que haya lugares que esto, te soy honesto, yo en Argentina conozco solamente dos lugares que tienen sus centros digamos, de soporte eléctrico, sus generadores, pero que directamente hacen el soporte de todo el servicio médico hospitalario. No, un servicio médico hiperbárico como tal que tenga una reserva de aire 2 veces y media en relación al volumen que va a utilizar, es suficiente para que puntualmente se pueda operar. En el caso, como me ha pasado, no una, muchísimas veces se corta la luz, te cortan la luz, bien, se ponen las luces de emergencia que el sistema de por sí tiene, se termina la sesión, el paciente, el circuito de oxígeno es totalmente independiente y como toda la parte eléctrica del circuito es de 12 volts, yo automáticamente lo tengo todo esto solventado, por así decirlo, la comunicación, todo demás lo tengo solventado por una batería de carga permanente. Es lo mismo que en tu casa o en cualquier lugar se te corte la luz y vos tengas las luces de emergencia. Sabés que tenés un rango de tiempo donde vas a estar iluminado a expensas de la batería y el tiempo de duración de las baterías de esas luces de emergencia. Lo mismo pasa acá. Bueno, doctor Oscar Cerqueira, muchas gracias por esta magistral entrevista, información sobre todo el mundo de las hiperbáricas. Espero haber sido claro y que tu auditorio se informe y que todo el contenido de esto, para aquellos que lo necesitan, les sirva a los fines de informarse. Yo, ejemplo, acá mi servicio es muy típico, lo hago siempre, y sé que es una diferencia con el resto de mis colegas. Yo las consultas informativas no las cobro. ¿Por qué? Porque el paciente necesita información acerca de los alcances de este tratamiento. ¿Sí? ¿Y por qué no las cobro? Porque eso es una escuela de formación europea. La información en Europa no se paga. Si vos necesitas información, no se paga. El profesional tiene que tener la condición ética y profesional de informar al paciente cuáles son los alcances y dónde es efectivo. Yo tengo acá permanentemente entrevistas de este tipo en pacientes que entiendo que pueden tener criterio de aplicación, ¿sí? Para los fines de explicarle cuáles son los alcances y si hay o no posibilidad de que el tratamiento esté bien indicado o no. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Un gusto, Jochi, que tengas buenas tardes y bueno, buenas tardes a todo tu auditorio. Abrazo enorme. Igualmente, hasta luego.